Bienvenidos a EWTN Noticias, un gusto saludarlos. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, nuevamente con ustedes con las noticias de la Iglesia. Estos son los titulares. El Vaticano señala que 535 millones de niños necesitan protección humanitaria. Papa Francisco pide responder a las migraciones a través de la doctrina social de la Iglesia. Santo Padre viajará a Ginebra para visitar el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Iniciamos el programa contándoles que el observador permanente del Vaticano ante la ONU, Monseñor Iván Jurkovic, señaló que se necesita garantizar la protección de unos 535 millones de niños que fueron afectados por distintos desastres humanitarios durante el 2017. En un discurso pronunciado el 5 de marzo en la sesión número 37 del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, Monseñor Iván Jurkovic, observador permanente de la Santa Sede, señaló que muchos niños se encuentran atrapados en situaciones vulnerables porque viven en las zonas más pobres del mundo. Pertenecen a minorías étnicas o religiosas, son refugiados o migrantes y en algunos casos sufren discapacidades. El representante del Vaticano afirmó que la mayor parte de estos pequeños corre el riesgo de sufrir abusos, explotación sexual, esclavitud laboral o incluso reclutamiento como soldados. En ese sentido, Monseñor Jurkovic citó el informe del Alto Comisionado sobre la protección de los derechos del niño en situaciones humanitarias y expresó su preocupación, ya que las cifras del 2017 revelaron que 535 millones de niños se vieron afectados por desastres humanitarios, como conflictos armados y crisis locales. En ese sentido, ante el peligro que enfrentan los pequeños, el observador permanente de la Santa Sede indicó que para garantizar su seguridad se necesita brindarles acceso a la ciudadanía, a la salud, a la educación, promover una cultura del respeto de los derechos y dignidad humana de cada niño. Al final de su discurso, el prelado exhortó a rechazar la cultura del descarte que plaga nuestro mundo y alimenta las tendencias hacia la corrupción, violencia, guerra y degradación ambiental. Ahora nos enlazamos inmediatamente con nuestro corresponsal en Roma, Álvaro de Juana, quien nos tiene información de las actividades del Santo Padre. Adelante, Álvaro. Isabel, Eddy, ¿cuántas veces nos hemos sentido solos, verdad? Bueno, y seguramente alguno de los que nos están viendo ahora mismo, alguno de nuestros espectadores busca también en nosotros a través de la televisión un poco de compañía. El Papa Francisco, durante su último Ángelus en el domingo, habló precisamente de esta situación, la que viven las personas que se sienten solas, y advirtió de algunos peligros en los que pueden caer, por ejemplo, en el mundo de las drogas. Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa afirmó que a veces, incluso cuando la situación parece desesperada, Dios interviene ofreciendo al hombre la salvación y la alegría. De hecho, añadió, Dios no se aparta, sino que entra en la historia de la humanidad para animarla con su gracia y salvarla. Francisco subrayó que estamos llamados a escuchar este anuncio rechazando la tentación de considerarnos seguros de nosotros mismos, de querer hacer a Dios de menos, recibiendo una absoluta libertad de Él y de su palabra. Según indicó, esto explica por qué tantas veces, buscando una vía de salida, invocan en ocasiones peligrosos atajos como por ejemplo el túnel de la droga o las supersticiones, o los ruinosos rituales de magia. Recordó entonces que el cristianismo no ofrece fáciles consuelos y no es un atajo, sino que requiere fe y vida moral sana que rechace el mal, el egoísmo y la corrupción. Y si os parece bien, continuamos con el Papa Francisco, quien festejó el 50 aniversario de la Comunidad de San Egidio, un movimiento que nació aquí en Roma, es fruto del Concilio Vaticano II y tiene puesto su foco en los más necesitados, pobres, en los refugiados y en los inmigrantes. Bajo una lluvia intensa, el Santo Padre llegó a la iglesia romana de Santa María en Trastevere, situado en el popular barrio de Roma que lleva el mismo nombre. Allí lo esperaba una multitud para festejar el 50 aniversario de la fundación de la Comunidad de San Egidio. En su discurso, Francisco recordó las tres palabras con las que él mismo resumió el carisma de esta comunidad en su visita anterior en 2014: oración, pobreza y paz. Sobre la globalización expresó que la sociedad actual tiene grandes miedos respecto a ella y esos miedos se concentran con frecuencia sobre el extranjero, el que es diferente a nosotros, el pobre, como si fuera un enemigo. El obispo de Roma invitó a todos a construir una globalización de la solidaridad y del espíritu. El futuro del mundo global es vivir juntos y este ideal exige el esfuerzo de construir puentes, de mantenerse abiertos al diálogo y de continuar a encontrarse, añadió. Y como podéis comprobar, aquí el tiempo en Italia cambia constantemente, a veces tenemos lluvia, a veces tenemos sol, pero ahora vamos a hacer memoria de algo que pasó hace tan solo 5 años. Si hace unos días recordábamos la renuncia histórica de Benedicto XVI,
Hoy tenemos que recordar los 5 años que se cumplen de la elección del Papa Francisco. El 13 de marzo de 2013, en un día de interminable lluvia, por fin la Fumata Blanca hizo acto de presencia anunciando la elección de un nuevo pontífice. Después, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco fue presentado al mundo. Sus primeras palabras fueron: «Sabéis que el deber del cónclave era dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo, pero aquí estamos. Os agradezco la acogida». En estos años, Francisco ha debido hacer frente a importantes crisis y ha llamado la atención de muchos dentro y fuera de la Iglesia por su sencillez, desprendimiento, audacia y cercanía. El Papa además se ha revelado como un gran viajero y ha visitado ni más ni menos que 31 países de los 5 continentes. Y si me permitís, antes de despedirme, quería, en nombre de todos los que hacemos este noticiero de EWTN, mandar un caluroso saludo a la familia de Gabriel, un niño de 8 años que ha estado 2 semanas desaparecido en España, que ha conmocionado a todo el país porque se ha encontrado recientemente su cuerpo sin vida. Desde aquí les mandamos un caluroso saludo. Y desde Roma informó precisamente para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Muchas gracias, Álvaro. Así es, nosotros nos unimos en oración por este pequeño español que ha sido encontrado muerto. Nosotros en realidad también rezamos por todos los niños que en el mundo sufren, que son atacados desde el vientre materno y que sufren las consecuencias de la violencia del mundo de hoy. Le pedimos a Dios que los proteja. Siguiendo con la información, en una audiencia en el Vaticano, el Papa Francisco afirmó que para confesar bien a los jóvenes, primero hay que saber escuchar sus inquietudes. Al recibir en el Vaticano a los participantes de un concurso sobre el foro interno, el Papa Francisco animó a los confesores jóvenes a ser testimonio y a saber escuchar las inquietudes de los muchachos. En ese sentido, el pontífice les explicó cómo ayudar cuando todavía no tienen mucha experiencia. Anzitutto direi che è necessario sempre riscoprire. Ante todo, diría que es necesario siempre redescubrir, como afirma Santo Tomás de Aquino, la dimensión instrumental de nuestro ministerio. El sacerdote confesor no es la fuente de la misericordia ni de la gracia. Es cierto que es un instrumento indispensable, pero siempre un instrumento. Ma sempre solo strumento. Asimismo, el Santo Padre resaltó la capacidad de saber escuchar las preguntas antes de ofrecer respuestas. Dare risposte senza essersi preoccupati di ascoltare. Dar respuestas sin estar preocupado de escuchar las preguntas de los jóvenes sería una actitud equivocada. Por otro lado, sobre el discernimiento vocacional, el Papa indicó que Dios mismo pone el deseo en la vida del joven, a través de sus cualidades e inclinaciones personales, los encuentros realizados y a través de la oración. Para terminar, el pontífice recordó cuál debe ser el camino del confesor. Il confessore è chiamato ad essere soprattutto El confesor está llamado a ser sobre todo un testimonio. Testimonio en el sentido de mártir, llamado a compartir los pecados de los hermanos, como el Señor Jesús. Pues muy importante que el Papa Francisco dé estas recomendaciones a los sacerdotes para que puedan ser realmente instrumentos del Señor durante la confesión. Y también creo muy importante, Eddie, que nosotros estemos preparados para confesarnos también, ir con esa actitud de humildad y de cambio, de querer cambiar después de la confesión. Abrirle tu vida sacramentalmente al Señor solo puede tener las mejores consecuencias. El único tribunal en el mundo donde uno confiesa sus faltas y hay que confesarlas y es perdonado. Por otro lado, en un encuentro con los miembros de la Comisión Católica Internacional de Migraciones, el Papa Francisco pidió responder a las migraciones a través de la doctrina social de la Iglesia. Durante un encuentro con los miembros de la Comisión Católica Internacional de Migraciones, el Papa Francisco pidió unir fuerzas para situar la doctrina social de la Iglesia como respuesta efectiva al fenómeno migratorio. Al respecto, el Santo Padre recalcó que parte de la misión de la Iglesia es la liberación de los miserables, los opresores y los perseguidos. Para liberar a los oprimidos, los descartados y los esclavos de hoy, es esencial promover un diálogo abierto y sincero con los gobernantes. Un diálogo que hace un tesoro de la experiencia vivida, de los sufrimientos y de las aspiraciones del pueblo, para llamar a cada uno a sus responsabilidades. En este sentido, el pontífice hizo un llamado a asegurarse que las palabras sigan compromisos concretos como parte de una responsabilidad global y compartida.
Juntos debemos animar a los estados a concordar respuestas más adecuadas y eficaces a los desafíos puestos en los fenómenos migratorios. Y lo podemos hacer sobre la base de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Durante su discurso deseó que esta obra continúe animando a las iglesias locales a entregarse por las personas que son obligadas a dejar su propia tierra y que se convierten a menudo en víctimas de engaños, violencias y abusos de todo tipo. En otras noticias, el Papa Francisco recibió en audiencia a los rectores de los seminarios alemanes, a quienes animó a estar al lado de los más necesitados. En una audiencia en el Vaticano, el Papa Francisco recibió a los rectores de los seminarios alemanes, a quienes les explicó que el Señor es quien nos llama para salir a nuestro yo y dirigirnos hacia los más necesitados, y agregó que sobre este concepto se quiere sensibilizar a los jóvenes para que se preparen al sacerdocio. El Santo Padre manifestó que como personas y como sacerdotes deben reconocer las nuevas formas culturales que no pertenecen a los modelos de preparación para este camino. En ese sentido, el pontífice señaló que es necesario despojarse de algunas costumbres a las que estamos apegados y empeñarnos con aquello que todavía es desconocido, dirigiendo la mirada hacia Jesús. Finalmente, el obispo de Roma afirmó que las vocaciones no se pueden crear, pero se puede ser testimonio de la llamada de Dios misericordioso dirigida a cada uno de nosotros. El Santo Padre viajará a Ginebra para visitar el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Conozcamos los detalles. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, confirmó que el Papa Francisco tiene pensado viajar a Ginebra, en Suiza, el próximo 21 de junio para visitar el Consejo Ecuménico de las Iglesias con motivo del 70 aniversario de su fundación. Según se dio a conocer, el Consejo Mundial de Iglesias o Consejo Ecuménico de las Iglesias fue fundado el 23 de agosto de 1948 y reúne a unas 348 iglesias que engloban a 600 millones de cristianos en más de 120 países. En una conferencia de prensa en el Vaticano, el cardenal Kurt Korch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y Olaf Kixat-Tleif, secretario general del Consejo Ecuménico de las Iglesias, mostraron su agradecimiento al Papa por haber acogido rápidamente su invitación a Ginebra y explicaron que, aunque la Iglesia Católica no es miembro del Consejo Ecuménico, la colaboración que brinda es muy importante. Por el momento aún se desconoce el programa exacto de la visita papal y la Santa Sede ha comunicado que se anunciará próximamente. Bueno amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al volver, obispos del Perú piden acoger con solidaridad cristiana a migrantes venezolanos. Una catedral y 3 iglesias en Costa Rica fueron vandalizadas en Día de la Mujer. Les compartiremos una interesante entrevista con el prelado del Opus Dei. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. En otras noticias, miles de venezolanos con problemas de salud cruzan diariamente la frontera con Colombia con la esperanza de recibir un tratamiento que en su país ya no encuentran. Cada día, miles de migrantes venezolanos cruzan a pie el puente internacional Simón Bolívar, ubicado en la frontera con Colombia, dejando atrás la crisis en su país y con la esperanza de encontrar un mejor futuro en tierras vecinas. Para Grecia Zavala, una paciente con cáncer, este viaje tiene repercusiones en su vida. Tener la esperanza de ir hacia otro lado buscando bien. La paciente de 32 años de edad ha cruzado la frontera varias veces buscando ser tratada, ya que ahora la única máquina de radioterapia que había en su ciudad no funciona. Y es que a medida que la crisis humanitaria en Venezuela empeora, el número de migrantes que requieren ayuda médica en Colombia también va en aumento. Esta situación se evidencia en el Hospital Erasmo Meós, en Cúcuta, donde los pacientes en la sala de emergencias se encuentran en camillas una al lado de otra. Lo que nosotros hacemos es el manejo de urgencias y hasta ahí no podemos continuar. Las llegadas diarias a los hospitales colombianos incluyen mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades transmisibles y niños enfermos, como Luna Ortega, de 3 años. A la niña había que darle era papa, yuca, pura verdura. Y por más que sea eso, no alimenta correctamente a un niño de su edad. Muchos de los migrantes venezolanos que llegan a Colombia se dirigen a las salas de emergencia en condiciones que los hospitales venezolanos ya no pueden tratar.
Pero en medio de la necesidad, algunos se ven obligados a dormir en la calle. Sin embargo, no todas son malas noticias. Grecia Zavala, que pasó los últimos 4 meses buscando autorización para recibir un tratamiento al cáncer que padece, por fin recibió el permiso para iniciar el proceso que podría curarla. Desde que pasé la frontera en busca de esta ayuda era mi sueño y para mí en este momento es el inicio de un sueño. Ante la grave crisis que enfrenta Venezuela, los obispos de la Conferencia Episcopal Peruana dieron un mensaje de apoyo y solidaridad a los migrantes que llegan diariamente a su país. A través de un comunicado, los obispos peruanos reunidos en asamblea plenaria expresaron su fraternidad con el pueblo venezolano y recordaron que en décadas pasadas miles de sus compatriotas tuvieron que emigrar a Venezuela. En su mensaje, los prelados hicieron un llamado a todos los peruanos para que acojan y actúen con solidaridad cristiana frente a los hermanos que, por diversas razones, se han visto obligados a abandonar su patria. En ese sentido, afirmaron que el Perú debe ser para ellos un segundo hogar, donde se sientan bienvenidos y seguros. Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Migraciones dio a conocer que en el Perú hay actualmente 115.000 venezolanos, de los cuales 31.000 cuentan con permiso temporal de permanencia, que les permite trabajar y estudiar durante un año sin ningún problema. Asimismo, en declaraciones difundidas el 8 de marzo, el superintendente Eduardo Sevilla indicó que antes ingresaban 700 venezolanos por día. Ahora esta cifra llega a los 900, pero no todos se quedan en el país, ya que muchos tienen calidad migratoria de turista por un periodo de 6 meses. Como ya lo hemos comentado anteriormente en otros noticieros, nosotros seguimos muy unidos a nuestros hermanos venezolanos, siempre informando de la situación que viven y seguimos el llamado de la Iglesia a verlos como hermanos y a tenderles siempre puentes de solidaridad. Por otro lado, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, unos desconocidos escribieron frases ofensivas contra la Iglesia a favor del aborto en las paredes de 4 templos en la ciudad de San José, Costa Rica. Según informó el periódico La Nación de Costa Rica, la Catedral Metropolitana y las iglesias de la Soledad, Nuestra Señora de la Merced y Nuestra Señora del Barrio Luján fueron pintadas con spray, ya que en el muro izquierdo de la iglesia de la Merced los vándalos escribieron con pintura negra y roja frases como «educación sexual ya» e «iglesia machista y sexista», mientras que en la iglesia de la Soledad los delincuentes pintaron en 2 paredes mensajes ofensivos contra el Papa Francisco. Asimismo, según se dio a conocer durante la marcha por el Día de la Mujer realizada el 8 de marzo en San José, los vándalos lanzaron pintura contra la estatua de San Juan Pablo II que se encuentra en la Catedral Metropolitana y dejaron mensajes blasfemos en las paredes. Frente a esto, el obispo auxiliar de San José, Monseñor Daniel Francisco Blanco Méndez, declaró que no está en contra de una manifestación que cualquier persona tiene derecho a realizar, pero sí de que se haga este tipo de daños en lugares sagrados que son patrimonio a nivel del Estado costarricense. Por otro lado, el diario La Nación indicó que fueron detenidas 5 personas sospechosas de escribir las frases ofensivas en la catedral y en el Museo Nacional, aunque posteriormente fueron puestas en libertad. Por el momento, la Fiscalía continúa investigándolas mientras se busca a otros sospechosos. Por otro lado, diversos opositores a la ley de la blasfemia en Pakistán afirman que esta medida corroe a su sociedad y alimenta el extremismo. Para varios expertos y ciudadanos en Pakistán, la ley de blasfemia se ha convertido en una fuerza que corroe a su sociedad, alimenta el extremismo, lleva el sistema de justicia al radicalismo y socava el Estado de Derecho. Quienes más sufren las consecuencias de esta medida extrema son los cristianos, que a menudo se han visto inculpados de infringir la ley a causa de su fe. Tal es el caso de Asia Bibi, una madre católica pakistaní encarcelada desde hace 9 años, que fue condenada a muerte por haber bebido agua del mismo contenedor de un grupo de mujeres musulmanas y negarse a renunciar a su fe. Para Ashik Masih, esposo de Asia Bibi, la ley se ha convertido en una amenaza para los cristianos pakistaníes. La ley de la blasfemia es aterradora para los cristianos. Cuando hay una disputa por la tierra o rencores personales, los musulmanes ponen la culpa de la blasfemia. De acuerdo al analista político y autor de 2 libros sobre militancia en Pakistán, Zahid Hussain, la ley se ha transformado en una herramienta que se alimenta con el miedo. Hemos visto que se ha vuelto mucho más peligroso en los últimos años. La razón es que han creado una sensación de miedo.
se ha convertido en una herramienta no solo contra los no musulmanes, sino también contra los musulmanes que no están de acuerdo con su visión retrospectiva del mundo. Para Hussain, la mayoría de los políticos pakistaníes reconocen en privado la necesidad de cambiar la ley, pero tienen demasiado temor, ya que suelen usar grupos religiosos para ganar las elecciones. Ni el gobierno militar ni el civil tienen una estrategia clara sobre cómo enfrentar la amenaza del extremismo o la militancia en este país. Esto, para mí, es una de las mayores amenazas existenciales en Pakistán, porque si el extremismo no es controlado o contenido, va a destruir el tejido social de este país. Según la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, 71 países tienen leyes sobre la blasfemia. Alrededor de un cuarto de ellos se encuentran en Medio Oriente y el norte de África. Pakistán es considerado uno de los países más feroces a la hora de aplicar la ley de blasfemia. Tras un año de ser elegido como prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocaris conversó con nuestro corresponsal en Roma, Álvaro de Juana, e hizo un pequeño balance de su servicio. Escuchemos. Don Fernando, bueno, lo primero agradecerle esta conversación, entre esta entrevista amigable. Y vamos, si le parece, ya al grano. Muy bien. Un año desde su nombramiento, desde su elección, ¿cómo ha vivido? ¿Cuál es el balance de este primer año y 2 meses? Un balance, la verdad es que no lo he pensado hacer un balance, pero bueno, por una parte me da mucha alegría ver a tanta gente, ya con un conocimiento más directo, no solo en la obra, sino en la Iglesia, porque lógicamente la obra es parte de la Iglesia y estamos en relación continua con todo el mundo, ¿no? Y ver tantísima gente en tantísimos países que está luchando, esforzándose por vivir como cristianos auténticos, también como apóstoles, ¿no? Para llevar la palabra de Dios a la gente, la alegría de Dios a la gente, a la vez dentro de grandísimas dificultades. El balance es de alguna manera lleno de esperanza, ¿no? Y de agradecimiento, porque en el fondo un balance no lo podemos hacer en una realidad de iglesia, de cristianismo, porque el balance último solo lo sabe Cristo, el Señor, porque contamos con la gracia de Dios, que es lo fundamental. Y San José María decía también otra frase muy famosa, decía, soñad y os quedaréis cortos. ¿Usted alguna vez soñó con llegar a este momento, hasta donde está? No. ¿No se lo pudo imaginar nunca? La verdad es que cuando he estado tantos años al lado de don Javier, el anterior prelado, trabajando con él, etcétera, conociendo ese trabajo, etcétera, sobre todo ya en los últimos años, yo rezaba por el próximo prelado, ¿ya? Y siempre la verdad es que decía que no sea yo, le pedía al Señor que no sea yo. La verdad es esa, ¿no? Pero no me ha hecho caso. ¿Qué destacaría usted de estos 5 años de pontificado del Papa Francisco? Es difícil, ¿no? Porque es una cosa tan amplia. Por una parte, lo de la alegría del Evangelio, ¿no? El título de esa exhortación. O sea, que cómo está dando alegría al ser cristiano. Que es algo muy importante en estos tiempos en que muchos cristianos se pueden sentir un poco abatidos ante el ambiente hostil en muchos lugares. O sea, la alegría del Evangelio. Una cosa que me ha parecido muy importante y bastante característica. Y luego las prioridades claramente que ha señalado, ¿no? La atención a las familias, a los más necesitados, a la juventud. Toda esa dedicación. Y luego también todo el empeño que tiene a su edad, de los viajes agotadores que está haciendo, ¿no? Precisamente para llevar esta alegría del Evangelio a la gente, ¿no? Bueno, y luego de pontificado, pues teológicamente, en una situación muy difícil, ¿no? Del mundo, de la Iglesia, y por tanto, pues es algo que nos tiene que llevar a rezar mucho por el Papa, ¿no? Nuestras oraciones por Monseñor Ocaris es importante misión y la importante misión de esta familia espiritual que nos anima a todos a santificar nuestro trabajo, todo lo que el Señor pone a nuestro alcance para cooperar con Él. Por otro lado, en este tiempo de Cuaresma, los católicos estamos llamados a practicar la abstinencia, pero ¿qué es y en qué consiste? A continuación lo explicamos.
La ley de la Iglesia, que tiene una función pedagógica también para ayudarnos a vivir mejor la vida cristiana, establece que todos los viernes del año son días penitenciales y que normalmente se observan a través de la abstinencia de carne. También le da a las conferencias episcopales la discreción para ellos poder aplicar esta norma según la realidad particular de cada país. Pero lo que acaba pasando es que nadie habla de esto y el viernes se ha convertido en un día como cualquier otro para la mayoría de los católicos. En esto todos podemos mejorar. Bueno amigos, hemos llegado al final de EWTN Noticias el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Cuenten con nuestras oraciones y saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.